Carlos Escliar es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, del CONICET, e investigador del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Realizó estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Fue coordinador del área de educación de Flaxo en el periodo 2008-2011. Actualmente coordina los cursos de posgrado, Pedagogías de las Diferencias y Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, junto a Violeta Serrano García. Ha escrito ensayos educativos y filosóficos, entre ellos "Y si el otro no estuviera ahí", de Miño y Dávila en el 2001. Habitantes de Babel, Política y Poética de la Diferencia, con Jorge La Rosa, de Editorial Laertes, Barcelona, 2001. Derrida y Educación, Editorial Auténtica, Belo Horizonte, 2005. Pedagogía improbable de la diferencia, en Río de Janeiro, 2006. La intimidad y la alteridad de experiencias con la palabra, de Miño y Dávila, Buenos Aires, 2006. Huellas de Derrida, ensayos pedagógicos no solicitados, con Graciela Frigerio, Editorial del Estante, Buenos Aires, 2006. La educación que es del otro, de Noveduc, 2007. Entre pedagogía y literatura, con Jorge La Rosa, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2007. Experiencia y alteridad en educación, también con La Rosa, Homo Sapiens, 2009. Conmover la educación, de Noveduc, en el 2009. Lo dicho, lo escrito y lo ignorado, en el 2011, siendo el tercer Premio Nacional de Ensayo. La escritura, de la pronunciación a la travesía, Babel Editora, 2012, y Experiencias con la palabra, y Enseñar en cuanto travesía, director de la colección Educación y otros lenguajes, de Miño y Dávila, con Jorge La Rosa. Pensar la educación, Homo Sapiens y Filosofía de la Educación, de Homo Sapiens. Ha publicado los libros de poemas Primera Conjunción, en 1981, y Los Después, en 2009, y Voz Apenas, ediciones del DOC, Buenos Aires, 2011. Participó en la antología de la Nueva Poesía Argentina, organizada por Daniel Chirón, de Microrrelatos. No tienen prisa las palabras, de Candella, Barcelona, 2012. Y Hablar con desconocidos, también en el 2014 en Barcelona. De ensayo literario, Escribir tan solos, de Mármara, Madrid, 2007. Condujo entre el 2005 y el 2011, junto a Diego Escliar, el programa de radio Preferiría no hacerlo, por FM La Tribu, Buenos Aires, Argentina. Te quiero comentar, Carlos, que en la apertura del Congreso se hicieron presentes alumnas de un instituto superior de formación docente, no sé si están aquí, o la profesora sí, del 53 de GLEU, que mientras iban entrando, ¿ahí? ¿Susurradoras? Muy bien, allá las susurradoras. Mientras iba entrando la gente, le susurraban al oído poesías, como un modo de bienvenida, un modo de ir habitando el mismo. Entonces yo lo enlazo porque hoy quiero contarles a todos ustedes que las palabras de Carlos también nos susurran al oído. Son palabras sensibles que nos proponen salir de las ya tan escuchadas en educación y nos invitan a transitar las paradojas. Son palabras que sugieren, no quedan satisfechas, no se imponen. Carlos nos interpela a pensar que los docentes no somos meros gestores o mediadores del aprendizaje de los alumnos. Nos plantea crear una igualdad como gesto inicial, lo que no significa equivalencia, sino como un gesto primero. Crear una atmósfera de paridad, de encuentro entre pares. La pedagogía de las diferencias es una ética y una estética de conversación educativa. Un modo de vivir la educación, un modo de encontrar un tono, una atmósfera. El aula como una conversación entre desconocidos. Disfrutemos, los invito, este tiempo en el que nos encontramos todos aquí y ahora, que es un tiempo que se asemeja a la infancia, que como vos planteás, Carlos, es un tiempo desacompasado. Me salió la palabra, ¿viste? Una pausa, un paréntesis, para poder escucharte tal como sugerís acerca de la relación entre la concepción del tiempo y la escuela. Que la escuela vale porque te da tiempo para saborear lo que descubrió, produjo, vio, por ejemplo, un científico, o creó un poeta, un artista, un escritor. Que hay en una pedagogía que se hace cargo de las diferencias.
la búsqueda de una forma particular de conversar. El libro, que lleva el nombre de Pedagogías de las Diferencias, dice cosas, pero el modo como las dice refleja esa búsqueda, que es una lengua que roza lo literario. Plantea la diferencia entre un lenguaje apropiado y el lenguaje propio, búsqueda de un código, una búsqueda de las propias palabras. Antes de terminar, justamente en el Día Internacional de la Alfabetización, Carlos, nosotros nos hicimos de una frase de Paulo Freire que antecedió todo nuestro programa municipal de alfabetización y que tiene mucho que ver con lo que vos escribís, decís. Tomamos de Paulo Freire: aprender a leer y escribir no es aprender a repetir palabras, sino a decir las propias palabras. Y para finalizar, quiero compartir también una bella frase escrita por Carlos y que me animo a decir que resume, en cierta manera, el pensamiento de todos y de todas quienes nos encontramos aquí ahora, al referirse a la educación como la patria de los afectos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar y por tu generosidad, y te escuchamos. Me encanta la trompeta que he pedido de fondo para un sábado a la mañana, ¿no? Una conferencia es con Gillespie. Siempre quise ser Dolina, en realidad. Así que, bueno, Barton, muchas gracias por tu... ¿Ese soy yo? Dios mío. Hace falta dos veces. Primero agradecerles mucho, mucho, mucho. Tuve ganas cuando ella terminó de decir esto es todo. Muchas gracias. Porque hay presentaciones que embellecen mucho más lo que uno hace. Digamos, uno no se da cuenta. Y de pronto alguien te presenta y la pregunta es, ¿está hablando de mí? ¿Quién estás hablando? Y nada, agradecerles mucho al municipio, agradecerles, yo no he podido estar en los días anteriores, me fijé en el programa, fui viendo qué temas, y es raro cerrar un evento para mí, es raro porque tiene que ver con una última imagen y a veces siento mucha responsabilidad en que esa imagen pueda ser relativamente buena, relativamente agradable y no con esta tentación que tengo de arruinarlo todo permanentemente. Buenos días. De arruinar las cosas, arruinarlo todo, no estar cómodo. Y saben bien que mi tarea no consiste en agradar a la gente. Eso lo hacen los buenos payasos, pero a mí me interesa otra cosa, que es hablar de algunas zonas desagradables probablemente. Y entonces quiero compartir con ustedes hoy tres cuestiones que supongo han recorrido este congreso. Me parece que marco en el título del evento, de todas las palabras enseñar y aprender, marco sobre todo tiempos actuales, porque efectivamente... Así, mortuorio, ¿no? Del estilo, esto parece un sepulcro que vamos a ir acompañando, ¿verdad? Sábado a la mañana, día de entierro. Bueno, día de entierro. ¿A quién se le ocurre un viernes a la noche hacer eso? Bueno, la otra opción es escuchar esto de fondo como si hablara yo en un zoológico, ¿verdad? Y se sintieran los elefantes ahí andando. Me parece que lo que hay que marcar, y sobre lo que yo también estoy trabajando mucho ahora, es sobre qué quiere decir tiempo actual, qué quiere decir estos días que corren, qué es esto de nuestra época, cómo entender esa época y al mismo tiempo, ya que vivimos en ella, poder hacer una especie de relación no directa, no lineal, entre época y escuela. Básicamente lo que me está preocupando es si la escuela tiene que entregarse a la época de una manera dócil, si la escuela es simplemente una compañera calladita de la época en la que se vive, o si la escuela, por el contrario, puede anunciar otras épocas. Y ahí hay un debate que yo considero sustancial, porque me parece que este es un momento en el cual la época nos exige tomar partido. Pero para que se me entienda,
esto de tomar partido para mí significa tomar partido sobre una imagen de humanidad. No es tomar partido por solo una forma de gestión que puede ayudar a crear la imagen de humanidad, pero es mucho más trascendente a mi modo de ver, que es pensar qué tipo de humanidad se está poniendo en juego en esta época, si la escuela va a participar de esa imagen de humanidad, si la escuela va a contribuir a esa imagen de humanidad, o si por el contrario la escuela va a revelarse a esa imagen y proponer muchas otras. De hecho, creo que una escuela está allí para proponer múltiples imágenes de humanidad, no contentarse con una única imagen, no someterse a la lógica de una única imagen, no creer que las imágenes de humanidad son naturales, porque son profundamente artificios creados por modelos económicos, sociales, culturales, y por lo tanto creo que tomando conciencia de la época en la que vivimos y qué tipo de humanidad se está poniendo en juego, la pregunta por qué hace la escuela a propósito de su relación con la época y con la humanidad es fundamental. Yo acabo de ver un panel, el de ustedes, en el cual ahí encuentro un sentido que es decir, bueno, de lo que se trata es de cambiar la suerte de la gente. Nada más torpe que esta definición de educación. ¿Usted de qué trabaja? Bueno, cambiar la suerte de la gente. ¿Por qué? Porque creo que el mundo se está radicalizando en dos posiciones absurdas a mi modo de ver, ambas sufrientes, que es los que han tenido buena suerte para esta época y los que tienen mala suerte para esta época. La mayoría con mala suerte, la minoría con buena suerte. Lo que pasa es que esto es utilizado por lo que se ha dado a llamar el neurocapitalismo para decir el cerebro de la buena suerte y el cerebro de la mala suerte. El que nace con un mal cerebro y el que nace con un buen cerebro, lo que es profundamente racista a mi modo de ver. Lo que estoy planteando aquí es otro tipo de suerte, que es la que tiene que ver con el destino, no con el nacimiento, con el destino, con el porvenir. Educación tiene que ver con el porvenir. Tampoco tiene que ver con un futuro preconstruido como si fuéramos simplemente engranajes de una máquina. Pero sí tiene que ver con qué vamos a hacer con nuestras vidas. Tiene que ver exactamente con si tenemos la oportunidad de hacer algo con nuestras vidas mucho más allá de lo que se plantee en un modelo presente. Superar ese modelo presente para poder hacer algo con nuestras vidas. Algo que tenga que ver con el deseo, por supuesto, con el deseo de vivir, y que hoy entra en contradicción con la forma en que el mundo se presenta al individuo, de eso ya vamos a hablar, y que hace difícil que la gente de mala suerte pueda elegir qué vida quiere tener. Como si el mundo impusiera una imagen tan potente que lo único que cabe para la vida es o trabajar o no conseguir trabajo. Como si esta fuera la única potencia de vida que tenemos para adelante. Como si trabajar fuera lo único que importa. Como si la escuela tuviera que entregarse además a la idea de que educamos para el trabajo, lo que habría que revisar patas para arriba. Pero además, creer que la posición de aquel que no puede trabajar o que no trabaja de lo que quiere es una posición de mala suerte que solo puede ser compensada en esta época por lo que los gurúes actuales llaman la autocapacitación, la autorrealización, ser empresario de uno mismo al fin y al cabo. Emprendedor. La primera vez que escuché esa palabra me fijé, el prendedor, pensé que decían, pero bueno, era otra cosa. Igual les comento que la primera vez que escuché hablar de los tics pensé que era la gente nerviosa, pero no, eran las tecnologías aquellas, en fin. Me habían invitado a hablar del tema y yo
pensé en mi tío que tenía así como un movimiento complicado. Hay que ver cómo son las épocas, ¿no? Déjenme construir la siguiente imagen. La educación es sinónimo de segundas oportunidades. La educación no es la primera oportunidad, es la segunda. Se instala sobre la naturaleza humana, sobre el propio nacimiento, sobre lo nuevo, lo que está en abierto, y propone una segunda posibilidad o una segunda oportunidad que no consiste sino en otra cosa que tomar la suerte con la que has venido al mundo, igualarla, casi yo te diría liquidarla, apaciguarla, dejarla de lado y dar una nueva oportunidad. A diferencia de la primera, que parece ser una suerte de destino marcado a fuego, depende en qué barrio has nacido, depende con qué familia te has criado, depende cómo es tu barrio, depende a qué escuela o a qué institución primera has ido. La segunda oportunidad, y esto me parece central, no interesa la segunda oportunidad como ha sido tu primera oportunidad. Miren, esto nos puede llevar toda la mañana, toda la tarde, un asado mañana, borracheras, porque en esto consiste la discusión, a mi modo de ver, esencial del gesto educativo, en que consiste enseñar, no aprender. A mí lo de aprender me da igual, y ya se los digo, no voy a hablar del aprender porque me voy a hacer responsable del enseñar. No puedo al mismo tiempo hacerme responsable del aprender de cada uno. Deseo lo mejor para la gente y me gustaría que se aprenda todo lo posible, pero mi trabajo, mi pasión consiste en todo el tiempo revisar el enseñar. Esta es mi posición ética, por otro lado. ¿Para qué? Para no andar evaluando permanentemente a los chicos, para no ser chismes del aprendizaje, para no estar todo el tiempo mirando con desconfianza a los niños. Porque yo tengo la impresión, aplaudan solo para que tome agua, no. Tengo la impresión que con tanta obsesión por el aprendizaje de los demás, hemos quitado un poquito el cuerpo de lo que tendría que ser nuestra pasión, que es la enseñanza. Es decir, yo no trabajo de andar mirando cómo aprende la gente. Ese no es mi trabajo. Que hay que hacerlo probablemente, pero no hasta tal punto que oscurezca el mundo que queremos presentarle a los demás. No hasta tal punto de volvernos mezquinos en lo que enseñamos para que aprendan poco y nada y contentarnos con que cada uno diga su nombre. Hay que ir siempre más allá. Por eso la última pregunta que haré en este aparente desorden que llevo es: ¿qué significa ser lo suficiente en educación? Que me parece que es una pregunta que a mí personalmente me conmueve. Pero retrocedamos, la segunda oportunidad tiene que contradecir a la primera oportunidad hasta tal punto que a mí no me importa dónde has nacido, no me importa quiénes son tus padres, no me importa en qué barrio vivís, aquí empezamos todo de nuevo. Esta es la segunda oportunidad, hacer de cuenta que empezamos de nuevo. No hay ceros en la vida, por supuesto, no es que empezamos de cero, como si no hubiera pasado nada. Claro que ha pasado, pero después lo reconstruimos. Lo primero es esa igualdad, esa atmósfera de igualdad, ese sentirnos en comunión, para que cualquiera pueda tomar la palabra, para que cualquiera pueda entender la conversación, para que cualquiera pueda aprender. Y ese es el sentido de una segunda oportunidad. Cuando mi mamá me pregunta, ¿de qué trabajas? De dar segundas oportunidades. Las primeras no las puedo dar, no dependen de mí. Pero he asumido una responsabilidad que consiste en, dada una primera naturaleza, quiero multiplicar segundas oportunidades.
Así que a partir de ahora podemos llamar, ¿no?, profesorado segundas oportunidades, ¿verdad? Instituto de enseñanza de segundas oportunidades. De tal manera que buena suerte y mala suerte nada, porque la gente de buena suerte en esta época lo que hace es ir por el mundo de lo privado, de lo secreto, de lo que no sabemos, de lo que no está en abierto, de lo que no es público, de lo que no es común, pero después gobierna lo público. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando uno habla de lo público, lo que está queriendo decir es que no hay secreto, de que no hay sigilo, de que esto se hace a puertas abiertas, como a corazón abierto. Que lo que hacemos es educar a cualquiera que entre en esta casa, porque esta casa es pública. Lo que pasa es que lo público en esta época se parece cada vez más a lo privado. Y entonces le vamos a dar una vuelta a esa idea de lo privado para darnos cuenta qué tipo de época es esta y qué vínculo puede tener un educador con la época y sobre todo una escuela con la época. Miren, la mayoría de los autores que uno lee coinciden en decir que hay 4 expresiones que condensan o sintetizan la época en la que vivimos y que por lo tanto se irradian, se diseminan hacia las instituciones, hacia la subjetividad, etc. Una es la aceleración del tiempo, la aceleración. Todo es rápido, todo es urgente, todo es absolutamente apresurado. La segunda es la innovación, la palabra de orden, innovación. Hay que cambiar. Todo el tiempo hay que cambiar uno, hay que cambiar a los demás, hay que cambiar los modelos, cambiar por cambiar no más. Hay que cambiar aunque el cambio no tenga ningún sentido, hay que cambiar aunque el cambio nos atropelle, hay que cambiar. Uno tiene que innovarse todo el tiempo para venderse de mejor manera. La tercera es la idea de comunicación eficaz y también rápida. Eso que antes eran los tejidos sociales y hoy son las redes sociales. Ese cambio dramático que se ha dado entre la lectura y la escritura y el modelo audiovisual del texto. Si ustedes suman estos 3 elementos, la prisa, la comunicación eficaz y la innovación, verán que esto desembocará en algo que algún autor ha llamado el sinsentido de las 3 cuestiones anteriores. Es decir, comunicamos rápido y eficaz, pero no le encontramos mucho el sentido de ¿para qué? Innovamos, pero tampoco dominamos el sentido de la innovación y vamos sobre todo deprisa y no sabemos por qué. No tenemos ni la menor idea si ir acelerado es un valor, una virtud, o por el contrario es un imperativo que hay que adoptar porque aquel que va lento es atropellado o porque aquel que va lento en la escuela es medicalizado. Y por lo tanto hoy la virtud sería ir rápido, comunicar todo el tiempo y cambiar. ¿Y el sentido? Por eso se dice que este tiempo produce espasmos, espasmos de novedad, espasmos de actualidad. De repente viene lo nuevo, hay que meter lo nuevo en la escuela, hay que capacitarse con lo nuevo. Primera conclusión que quiero sacar con ustedes es: ¿puede un maestro ser transparente con la época si esta es la época en la que vivimos, caracterizado por estos elementos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Puede ser un maestro un sujeto apresurado, innovador, comunicativo, eficaz,
pero sin sentido? La respuesta evidente es no. Un educador es aquel que por un lado deja su individuo de lado. Yo sé que es difícil esto. Deja su individuo de lado. Ustedes, como cualquiera de nosotros, estamos sujetos a la época. Pero no vamos a la escuela como individuos sujetos a la época. Nosotros vamos a la escuela como sujetos de varias épocas. Porque si no, prendemos el Netflix y ya está. A mí me dice un amigo de 8 años que tengo, que se llama Leo, y que es muy hermoso cuando él dice, yo leo. Y le digo, ¿vos lees? No, me dice, pero yo leo. Y hablamos con Leo todo el tiempo de estas circunstancias de época. Y él me dice, ¿qué podrías enseñarme que yo no sé aprender por mí mismo? Y yo me quedo pensando, si yo fuera como él, sujeto de esta época, no tendría nada para enseñarle. Los dos estaríamos mirando lo mismo, escuchando lo mismo, haciendo lo mismo, vistiéndonos igual, hablando la misma lengua, escuchando la misma música. Y Leo lo que me está demostrando es que yo tengo que tomar distancia y no ser un sujeto transparente a esta época, porque quien es transparente a esta época no tiene nada para enseñar. Así que cuando les dicen a ustedes que ustedes son del siglo XX, que la escuela es del siglo XIX y los niños son del siglo XXI, la respuesta no es qué pena, la respuesta es a mucha honra. La respuesta es una escuela que tiene 3 siglos para mostrarse, para abrir una distancia. Es a mi modo de ver una verdadera escuela. Y no una escuela totalmente aprisionada con la época, que tiene otro rasgo. En cualquier momento la época se destruye a sí misma, no solo por los colapsos financieros, también por los colapsos ecológicos, por los colapsos de todo tipo. Quiero decirles con esto que no hay ninguna virtud en ser transparente a la época. Pero yo no juzgo a los individuos. Lo que juzgo es que un maestro no puede ser igual a su individuo. Y que en eso consiste la formación. Dios mío, en eso consiste. En cómo me desprendo de mi individuo sujeto a la época para poder enseñar algo. Algo que no es de aquí y ahora. Porque la transmisión nunca ocurre en un aquí y una ahora. Trasciende, no es inmanente solamente. Entonces, Leo me dice, enséñame algo que no esté en YouTube. Y yo me quedo preocupado porque creo que todo está en YouTube, ¿verdad? Incluso, hermana, Dios está en YouTube. Pero enseguida me doy cuenta que lo que me está diciendo Leo es que le enseñe algo que él no pueda buscar por sí solo. Y este es un notable desafío, un desafío bellísimo que tenemos. Que no hay, que es lo no disponible. Eso se vuelve materia de enseñanza. Lo digo de otra manera. Leo, como muchos de nosotros, cree que saber que algo está disponible es ya saberlo. Y esto es una marca muy de la época. ¿Leíste tal libro? No, pero lo tengo. Está disponible. ¿Escuchaste tal música? No, pero ahora la busco. ¿Viste tal película? No, pero en las series todo parece estar disponible. Entonces, lo que hay hoy, producto de la época, es lo que llamamos el saber de la disponibilidad, pero no el saber de la sabiduría, del sabor. Me puse cubano en este momento, ¿verdad? Ese saber del sabor que es el saber de la experiencia, no el saber de la búsqueda. Leo sabe buscar,
Pero como muchos de nosotros, por saber buscar y por saber que está disponible, no entramos en ello. No profundizamos, no tenemos una relación personal con eso que está disponible, porque justamente el mundo te pone disponible para que no hagas experiencia personal. Pero uno tampoco quiere que los chicos sean solo transparentes a la época. Uno no quiere que la escuela se vuelva simplemente un lugar de aceleración, innovación y comunicación eficaz. Hasta le diría, por el contrario, uno está creyendo cada vez más firmemente que con esa formación que se está planteando se mata a la niñez, se adultiza demasiado rápido a los niños. Por lo tanto, aquellos que no son capaces rápidamente de entrar en la aceleración, la innovación y la comunicación efectiva, vuelven a ser los parias del sistema, cuando en realidad deberían ser los grandes héroes de la época. Yo ando todo el tiempo por las escuelas buscando dónde está el lento, dónde está el perezoso, dónde está el desatento, porque esos son los que muestran otra imagen de la humanidad. A esos hay que endiosar, y no al que rápidamente se convierte en empresario de sí mismo, perdiendo la niñez y perdiendo la infancia. Esta es una época que nos pone contra las cuerdas en este sentido, porque en primer lugar, y justamente por esta razón, lo primero que deberíamos definir es si la escuela no está allí para dar infancia a la niñez, llamando infancia a la única oportunidad que se tiene para tener tiempo libre, tiempo no utilitario, tiempo no productivo, tiempo no capitalista, tiempo antiburgués. Eso es infancia, porque después todo es demasiado tarde. Dos imágenes que recorrieron las páginas del Ministerio de Educación Nacional y que luego desaparecieron por arte de magia. Una sobre qué significa educar por competencias y otra sobre las materias que se deberían enseñar en la escuela. Yo no soy de PowerPoint, discúlpenme, pero están aquí, son páginas verdaderas que alguien capturó, me las pasó, tal vez fue Leo, porque yo nunca me doy cuenta de nada, pero rápidamente quiero mostrarles que no es una abstracción de la que estoy hablando, que esta masacre de la niñez y la infancia, de verdad es un propósito, es una finalidad. Una humanidad sin infancia es una humanidad condenada al trabajo forzado. Es una humanidad sin lectura, sin juego. Es una humanidad que la retrotrae a la revolución industrial. Es una humanidad que tiene que volver a preguntarse si el trabajo a destajo es formativo y si la vida no está en otro lugar, además de la subsistencia. Pregunta que se hicieron en 1882 a propósito de si el trabajador no tiene además que el derecho al trabajo, el derecho a la pereza. Un texto célebre publicado entonces, llamado así, El derecho a la pereza, donde lo que estaba en juego en ese momento era en qué momento vamos a tener formación y tiempo liberado para la formación si nos pasamos 15 horas trabajando de algo que no nos gusta. ¿En qué sentido el trabajo es formativo? ¿En qué sentido ir a trabajar a McDonald's es formativo? Si es el único modelo que se pone para becar a los jóvenes, cuando tenemos universidades que pueden brindarles cualquier otra oportunidad que no sea ser becarios
de McDonald's. Cuando el trabajo no es formativo, ¿dónde ocurre la formación? ¿Qué tiempo tenemos para la formación? Piensen en las vidas que no tienen tiempo para la formación. La mujer que limpia todo el día, el hombre que está postado ahí afuera vigilando. ¿En qué sentido es formativo eso? Pero si estoy 15 horas así, ¿cuándo me va a ocurrir la formación? En la niñez, dando infancia, teniendo la oportunidad, la única, repito, y la última, de hacer esa experiencia del tiempo liberado, del tiempo del trabajo, entendiendo trabajo según el capitalismo como trabajo forzado. Pero están liquidando la niñez. Fíjense ustedes cómo en la educación por competencias aparece clarísimo cuando se dice que las competencias son las habilidades que debe adquirir un niño, que no es una mera definición de un concepto, sino que implica una completa reformulación de los métodos de enseñanza. El objetivo es que una vez cumplida la etapa de escolarización, los jóvenes, en el mismo párrafo, había empezado con los niños, y en el mismo párrafo ya estamos con los jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de manera satisfactoria. ¿Esto es todo? ¿Es esto? ¿Qué hacemos un sábado a la mañana acá? Un niño convertido en joven capaz de entrar al mercado. Se acabó la vida. Es esto. Relato de una vida. Era niño, entré en la escuela, me dieron competencias, me hice joven, entré a trabajar, morí. Dios santo. Contra esta imagen yo peleo. Contra esta imagen yo peleo. Y claro, junto con eso siempre hay técnicos que van a proveer de los conocimientos específicos para que esto se produzca. ¿Cuáles son esas competencias que hoy nos plantean? 8 materias que se deberían enseñar en la escuela. Nutrición. ¿Y los comedores escolares? ¿Y los alimentos envenenados y en mal estado que nos llegan? Nutrición. Inteligencia emocional. Inteligencia social, contabilidad, oratoria, ventas, felicidad y positividad, creatividad e innovación. ¿Ustedes se imaginan quiénes serían los maestros de este currículum? No, nosotros no. Nosotros somos un estorbo para esta idea. La cosa ya no solo está oscura, también está Cris Morena. ¿Está bien? ¿Está bien? Es muy rápido, ¿no? La idea de que la educación es un término antiguo. Es tan antiguo como los griegos. Cuando Platón crea la primera academia en el año 386 a.C., la designó como escolé, con la palabra escolé, palabra escuela, que significa detención, parada, tiempo libre. A esto estamos traicionando. ¿Por qué? Porque siempre la educación afectó 2 tópicos: el mundo y la vida. Cualquier proyecto que olvide que la educación tiene que ver con qué mundo queremos y qué vidas hacemos posibles, equivocará este doble sentido de pertenencia que el gesto formativo tiene siempre: mundo y vida.
Siempre dijimos que educar tenía que ver con salir al mundo y aprender a vivir. Pero salir al mundo significa salir al mundo. Salir de verdad. Y yo conozco dos formas de salir al mundo. Viajando, haciendo la travesía, o leyendo o siendo leído para conocer aquella vida y aquel mundo que no me ha tocado en suerte. Hay dos formas de viajar. Hay dos formas de salir al mundo. Pero cuando hablamos de aprender a vivir, no estamos hablando de la tontería de aprender las materias de la escuela. Estamos aprendiendo o estamos hablando de aprender a vivir de verdad, de aprender el dolor, de aprender el amor, de aprender la muerte. Y hoy, los nuevos teóricos de la educación han reemplazado esta idea de salir al mundo por salir al mercado y de salir a la vida por salir a ganarse la vida. Yo de eso no me voy a volver aliado. Y de esto espero de los educadores una reflexión de época. Nosotros no estudiamos ni nos formamos para que los demás salgan al mercado y se aprendan a ganar la vida, porque la vida es nuestra. Yo no me tengo que ganar la vida es mía. ¿Qué es eso de tener que salir a ganarme la vida todo el tiempo? De tener una vida de prestado. Para eso educo, para que nadie se siente de prestado en este mundo y en esta vida. Por lo tanto, me gustaría hacer la segunda pregunta. ¿Qué significa hacer lo suficiente? Hace no mucho tiempo hubo un libro que me conmovió particularmente. Ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Y les interesa más o menos lo que digo? Un libro que me conmovió particularmente, aunque hablaba de una realidad un poco lejana, llamado Leticia o el fin de los hombres, donde un autor francés cuenta la biografía de dos vidas, la de Leticia y la de quien será su asesino un tiempo después. Leticia y el asesino nacen con mala suerte. Familias que los abandonan, familias sustitutas que los maltratan, violentan. Un Estado que los cuida pero con una notable indiferencia. Un Estado que de alguna manera se lava las manos creando programas superficiales de dar un poco de dinero y ya está. Los llenan de profesionales a los dos todo el tiempo. Han tenido psicólogos, pedagogos, asistentes sociales, pero que no han conversado con ellos, simplemente han estado allí ante la inminencia de una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Que de alguna manera sabemos que tanto Leticia como su asesino han nacido con mala suerte y vivirán poco tiempo. Lo sabemos. Están expuestos a ese destino mortífero, mortuorio, que tiene el haber nacido con mala suerte. Leticia es asesinada a los 17 años, descuartizada, y su asesino pasará toda la vida en una cadena perpetua. Los dos nacieron con mala suerte. Y la pregunta que permanentemente el autor nos hace es: ¿qué
pudo haber sido hecho que no fue nunca lo suficiente? Y esta me parece una forma de pregunta que es muy apropiada para el educador. Esta idea permanente, este impulso a hacer lo suficiente todo el tiempo, sabiendo que nunca es suficiente. Sabiendo que no podemos hacer lo suficiente, pero intentar siempre preguntarse en cada minuto, en cada instante, ¿qué significa hacer lo suficiente? En el caso de Leticia y su asesino, la idea podría ser, ¿cómo hacemos para que no se encuentren Leticia y su asesino? ¿Cómo hacemos para que Leticia viva un poco más? ¿Cómo hacemos para que el asesino no encuentre a Leticia una noche fatal? ¿Cómo hacemos para quedarnos a conversar con Leticia, para que no salga al medio de la ruta, en medio de la noche? ¿Cómo hacemos para que cada vez que alguien nos dice, necesito conversar, conversemos? ¿Cómo hacemos para estar presentes cuando de verdad hay que estar presentes? Porque la actividad educativa es impostergable. Nos toca un tipo de trabajo que tiene que ver con que no podemos dejar para después. No podemos dejar para más tarde. Es inmanente en este sentido y produce una trascendencia brutal que estemos allí cuando de verdad alguien suelta el grito o no sabe cómo gritar. Por eso vuelvo a la idea de que no se trata de ser quienes somos, individuos de época, sino ser capaces de tomar distancia de esta época y ser solidarios, conversadores, comunitarios, solidarios en el sentido de ayudar a que la gente no tenga que pedir ayuda toda la vida. Alejandra Pizarnik, en su gran poema, dice: ayúdame a no pedir ayuda, como diciendo, ayúdame una vez, pero no me ayudes siempre, porque si no, yo no podré vivir mi propia vida. Imagino que hay que apurar un poco el desenlace, ¿verdad? Porque déjenme dar lugar a la tercera cuestión. Y la tercera cuestión es: ¿qué significa ser maestro hoy? Supongo que me voy a apartar un poco de la idea de vocación con la que hace algunos años se hablaba de la tarea docente, porque creo que hay mucha gente que ha tomado esto como un trabajo o aún como un empleo, y hay que considerar no solo el carácter vocacional, sino también el carácter laboral. Y por supuesto que lo primero que yo digo es: ¿qué significa ser un buen maestro? La respuesta es aquel que gana bien. Esa sería la primera respuesta, pero quiero ir más allá de la precariedad material y simbólica en la que estamos, porque ese es mi diagnóstico. Estamos en una precariedad material y simbólica de altísimo riesgo. No solo porque explotan las escuelas, no solo porque explotan las escuelas, sino porque podrían explotar todas ellas. Pero no solo por eso, sino por la capacidad simbólica que tenemos para pensar lo que está pasando. Porque no tenemos tiempo para pensar. Porque no nos dan tiempo para pensar. Porque este trabajo se ha vuelto otra vez un trabajo acelerado, un trabajo de pura innovación, un trabajo de eficacia que se aleja completamente de lo que es el deseo de enseñar, el deseo de educar, que es tener tiempo y dar tiempo. Esta es la imagen fundamental de un educador.
La idea de educador es aquel que aún no tiene tiempo, lo dona. Y esa figura es necesaria, porque si no tenemos tiempo, toda esta formación es inútil. ¿Quién es el educador? Aquel que tiene tiempo. No lo tiene, claro, pero si alguien le pide tiempo, se lo da. Nosotros damos tiempo para que se aprenda, mientras desde el sistema nos dicen que no hay tiempo que perder y que un niño tiene que ser joven para ser adulto, para estar en el mercado. Una historia. Un libro publicado en 1962 llamado Stoner, de un escritor desconocido, John Williams, y que pasó desapercibido por completo, y que a los 50 años de ser publicado es un éxito editorial. Y por favor déjenme la lista de los cumpleaños de ustedes, que les voy a regalar a cada uno un Stoner de John Williams, porque creo que es una literatura insoslayable para el educador, mucho más que pedagogía de las diferencias, educar con coraje y todas esas tonterías. Stoner de John Williams tendría que ser esa lectura que tenemos que hacer para salirnos de época y para comprender esta. ¿De qué se trata la historia? Un joven que, confinado a un ambiente rural, ya sabe, muy empobrecido, que su vida va a ser simplemente la de tener que seguir un destino trazado de antemano. Todo lo contrario del gesto educativo. Nosotros creemos que no hay ningún destino trazado de antemano. Y en eso calculo que es donde la militancia educativa más tiene que insistir, que es: no creo que nadie tenga un destino naturalmente trazado de antemano, por eso educo. Porque si de verdad creyera que la gente ya tiene trazado destinos, lo que hago es mapas astrológicos, pero no educación. Educar significa rechazar la idea de que cualquiera tiene un destino que no se puede borrar. Al contrario, creemos en el porvenir, no en el destino en ese sentido. ¿Hasta qué? Un poquito más largo así. Últimamente me he ganado unos aplausos inmerecidos, más como sediento que como inteligente, digamos. Stoner tiene una oportunidad, la segunda. Se crea una universidad pública cerca de donde él vive, del pueblo en el que él vive. Y él es elegido para ir a estudiar allí. Y allí va a estudiar, pero va a estudiar algo que lo haga volver a escena según su destino, es decir, estudiar algo para volver a casa y acatar el mandato natural. Entonces estudia ingeniería agrícola, pero en el camino se tiene que anotar en materias optativas y elige una muy sencilla. Él dijo: esta debe ser fácil, literatura medieval inglesa. Y no entiende nada, son unas páginas deliciosas de alguien que asiste a una clase donde no entiende de qué hablan, lee y no sabe lo que está escrito. Por primera vez sale al mundo de alguna manera, sale al mundo que no es de él. Porque cuando leo, y disculpen que lo meta de nuevo, me dice: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Algo que yo le llevo. Le digo: justo por eso te lo traigo, porque no tiene que ver con vos. Si tuviera que ver con vos, ya lo sabrías. Yo educo tratando de mostrarte el mundo donde no estás, el mundo que no te toca, el otro mundo. Porque es la típica pregunta de hoy, ¿no? ¿Y esto para qué sirve y qué tiene que ver conmigo? Y yo digo, las respuestas son: no sirve para nada, y como no tiene que ver contigo, te lo traje. Así que ya saben, educar consiste en la inutilidad de lo que enseñamos, a mucha honra, la virtud
de lo que no entra como mercadería, ni como mercancía, ni como utilidad, ni como provecho. Leer, por ejemplo. Y mostrar aquel mundo, aquellos mundos que no les pertenecen a los chicos. Vuelvo a Stoner. Stoner sale al mundo por primera vez y se siente absolutamente desorientado, pero también fascinado. Y esa es su segunda oportunidad. Fascinarse con lo que no se conoce. Fascinarse con lo que ignoramos. Ser seducido por aquello que no vivimos. Hasta tal punto que, lo hago rápido, por supuesto, cuando termina de estudiar y ya se está volviendo a casa, alguien en la universidad le dice: no se vaya, usted va a ser profesor. Y esta es la historia bonita. En algún momento alguien se le dice que va a ser profesor y uno dice: ¿yo profesor? ¿Por qué?, le pregunta Stoner a quien se lo dice. Y la respuesta es: porque usted está enamorado. Y esto, que puede ser muy banal para la mayoría de la gente, hoy es trascendental. Un educador es alguien que está enamorado de algo, no de alguien. Basta de amor a los niños, amor a la vocación, amor a la docencia. Mentira. Es amor a la pintura, amor a la música, amor a la lectura. Es justamente ese vínculo el que Leo no tiene buscando en YouTube. Es ese vínculo el que todavía tenemos que mostrar. El de las pasiones del mundo con las cosas que el mundo ha creado a lo largo de su historia. El vínculo pasional no significa un vínculo positivo. Es mostrar tu experiencia en relación a esa cosa que enseñamos. Algo despojado de un vínculo no es nada. Yo no enseño un libro, yo enseño lo que me pasa con la lectura. Y cuando Stoner se siente profesor y 40 páginas más adelante ya se jubila, porque así son los libros y así es la vida también, Stoner se reúne con sus pocos discípulos. Tampoco ha sido un gran profesor, ha sido un buen profesor. Y uno de sus discípulos le pregunta: Stoner, ¿usted piensa que ha sido un buen profesor? Y él se lo pone a pensar y dice: bueno, yo creo que he tenido 3 virtudes y que eso tal vez signifique ser buen profesor. Anoten. 1. He creído que los libros dicen verdades que de otro modo no hubiera nunca descubierto por mí mismo. Y cuando uno dice libro, dice el mundo, el otro, la alteridad, nos dice verdades que nosotros no podemos descubrir por nosotros mismos. 1. Creer que el mundo dice verdades y por lo tanto el educador es el que deja pasar esas verdades, no las impide, no las frena, no son sus verdades, son las verdades que el mundo ofrece. 2. Me he dado cuenta que era un buen profesor porque por la calle la gente me saludaba como si yo fuera un artista. Y él lo dice de una manera muy hermosa, como si se tratara el enseñar de una dignidad artística y no de una habilidad técnica. Bestial. Esta es la mejor definición que he encontrado del gesto de educar. Una dignidad artística y no una habilidad técnica. Y 3, que esas verdades que vienen de los libros o del mundo o de otros, que esa dignidad artística nada tenían que ver con mi propia estupidez. Esto es fantástico, porque si dependiera de nuestra estupidez,
los demás no conocerían ni las verdades del mundo, ni habría dignidad artística alguna. Es como si tuviéramos que formarnos en los dos primeros atributos para que nuestra propia estupidez no se vea tan revelada. ¿Vos me entendés? Para que nuestra estupidez no aparezca en primer lugar por encima de las verdades del mundo y de la dignidad artística que tenemos que mostrar. Porque si dependiera de nuestra estupidez, es decir, de nuestro estupor, es decir, de nuestra ignorancia, condenaríamos a los demás a nuestra imagen y semejanza. Y nada más alejado que obligar a los demás a parecerse a nosotros. Tengan un buen sábado, un buen domingo también, y que nos veamos pronto.